Lo escuché con mis propios oídos. ¿Por qué sigue viva? La risa que siguió no fue fuerte, solo lo suficientemente aguda para rajar algo profundo en mí. Me quedé detrás de la cerca de madera, sosteniendo una fuente de cristal con cobler de durazno, aún caliente. Mis manos no temblaron. Todavía no. No me fui. Caminé por ese patio trasero como si no hubiera oído nada. Pasé las guirnaldas de luces, las mesas de picnic, los rostros que no se volvieron hacia mí. Algunos eran de mi propia sangre, algunos eran extraños, pero ninguno sonrió. Alguien se aclaró la garganta. Mabel, no sabíamos que vendrías. Esa fue Jodie, la esposa de mi hijo. La misma voz de detrás de la cerca. Traje cobler, dije. Nadie se ofreció a tomar el plato. Encontré un sitio en el extremo de la mesa. La silla plegable crujió bajo mi peso. Me dolía la espalda, pero me senté derecha. El aire olía a carne a la parrilla y velas de citronela. La música salía del altavoz de alguien, algo demasiado fuerte y rápido para cualquiera mayor de 40. Ellos rieron, comieron, bebieron. Yo observé. Carl, mi hijo, hizo un brindis en un momento. Por la familia, dijo, alzando una cerveza, y cuando las copas tintinearon, nadie miró en mi dirección. Los niños, mis nietos, corrieron a mi lado 3 veces. Nadie se detuvo. Nadie dijo, hola, abuela. Me pregunté si me reconocerían siquiera sin el delantal o las bolsas de la compra. Solía traerles gominolas en bolsas Ziploc. Jodie finalmente se acercó. Se inclinó con esa sonrisa de labios apretados que usa cuando hay cámaras. ¿Querías un plato? La miré. Estoy bien. Ella asintió demasiado rápido y se marchó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé hasta el final. Ayudé a apilar los platos. Doblé las servilletas. Limpié la mesa pegajosa con una toalla de papel húmeda mientras los demás empezaban a entrar. Luego recogí mi fuente de cristal vacía, todavía tibia por el sol de la tarde, y me fui no con rabia, no con pena, sino con una decisión. A la mañana siguiente, hice café en mi cafetera más pequeña, solo una taza. Me senté a la mesa junto a la ventana, la misma mesa donde Carl solía hacer sus deberes, piernas demasiado largas para la silla. En aquel entonces, me necesitaba. Ahora, me toleraba, a duras penas. No hablé con nadie ese domingo. La fuente de cobler estaba limpia, seca y guardada. Salí de la casa una vez para recoger el correo, pero no abrí los sobres. No estaba lista para ver su nombre en la factura de la electricidad otra vez. Esa casa, su casa, fue mía una vez. El pago inicial al menos, $4,000 cero de mi cuenta de jubilación cuando todavía creía en las segundas oportunidades y las inversiones familiares. Solo para ayudarles a empezar, les había dicho, aparentemente, sin ataduras. Tampoco un lugar en la mesa. Los papeles seguían en mi archivador. Nunca había necesitado mirarlos antes, pero ahora quería ver, no los números. Yo conocía los números, sino los nombres. ¿De quién era el nombre en qué? ¿Quién poseía realmente lo que yo había dado? Saqué la carpeta etiquetada Casa de Carl. Dentro, encontré el acuerdo de compra, la escritura, la carta firmada que había escrito, regalando el dinero sin esperar reembolso. Porque eres mi hijo, había escrito. Me dolió leer esa línea, más de lo que esperaba. Esa tarde, llamé a una mujer llamada Lena. No es una amiga, no exactamente, pero es lista. Solía trabajar en sus sesiones. Nos conocimos en Bridge hace años y mantuvimos contacto ocasional. Le dije que tenía preguntas sobre propiedades, regalos y documentos de patrimonio. Ella no preguntó por qué, solo dijo, pasa mañana, trae todo. Dormí bien esa noche, sin pastillas, sin dar vueltas. No paz exactamente, sino una especie de alineación. Por la mañana, me vestí con cuidado, pantalones bien planchados, zapatos de verdad, el abrigo bueno, aunque hiciera demasiado calor. Cuando estás a punto de cambiar la forma de tu vida, te pones algo con botones.
La casa de Lena olía a limpiador de limón y té de menta. Ella miró la carpeta, hojeó los documentos y emitió un pequeño gruñido. Sin expectativas escritas, sin título compartido. Ahora es de ellos. Lo regalaste, lo sé. Dije, pero eso no significa que no tengas poder. Me dijo lo que aún se podía hacer con cuentas, testamentos, poderes notariales. No puedes recuperar la casa, dijo, pero puedes asegurarte de que no reciban nada más. Eso fue suficiente. Me dio una lista de verificación. La doblé por la mitad y la puse en mi bolso. Esa noche, me senté de nuevo a la mesa de la cocina, sin música, sin televisión, solo el silencio que solía odiar, pero que ahora daba la bienvenida. Tomé una hoja de papel en blanco y escribí un nombre en la parte superior, Carl. Luego tracé una sola línea sobre él. El miércoles, horneé un pastel que no tenía intención de compartir, de arándanos con un poco de ralladura de limón. Usé la buena receta de la masa, la que solía reservar para cumpleaños y el Día de Acción de Gracias. Esta vez fue solo para mí, sin razón, sin ocasión, solo porque aún podía. Me senté en el porche mientras se enfriaba, con las rodillas cubiertas con la vieja manta de punto que me dio Doris antes de morir. La calle estaba tranquila, unos niños en bicicleta, alguien cortando el césped 2 casas más allá. Era el tipo de tarde en la que no pasa nada grande, a menos que estuvieras mirando de cerca. Alrededor de las 4, un coche que reconocí aparcó en la entrada de enfrente. Michelle, la hermana de Jodie, salió con una bolsa llena de comestibles y una botella de vino. Llamó una vez y entró sin esperar, cómoda, segura de su lugar. No me habían invitado a esa casa en casi 4 meses, no desde el cumpleaños de Rubí. Incluso entonces, me sentaron cerca del cubo de basura, para que no estés muy cerca de la música, mamá. Recuerdo a Carl diciéndolo como si fuera considerado. Rubí no abrió mi regalo hasta después de que me fui a un libro de imágenes cosido a mano. Yo había escrito una pequeña nota dentro de la portada a Rubí, con todo el amor que una abuela puede meter en una página. Nunca lo mencionó. Los había visto 2 veces desde entonces, una vez en el supermercado, Carl con prisa, Jodie fingiendo no verme en la sección de verduras, otra vez en la biblioteca, donde Rubí pasó justo a mi lado, sin sonrisa, solo una mirada como si yo fuera una maestra sustituta o una vecina que no lograba ubicar. Y aún así, había mantenido un cajón en mi pasillo con pegatinas, cuadernos pequeños, pequeños tesoros para los niños por si acaso. Durante años lo llené fielmente. Ese día, lo vacié. Hasta la última cosa fue a una bolsa de papel. La coloqué en la acera con el resto del reciclaje. Observé la bolsa sentada allí durante horas, intacta, justo como yo. Esa noche, recibí un mensaje de Carl. Hola, Jod dice que pudo haber herido tus sentimientos el domingo. No fue a propósito, solo estaba cansada. Ya sabes cómo son los eventos familiares. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. No respondí. Borrar. Ya no archivaría sus explicaciones como piezas de museo. Lo había hecho por demasiado tiempo. Guardado excusas como recuerdos. Las había envuelto en el suave acolchado de no quiso decir eso o solo está bajo estrés. No más. A las 7, llamaron a la puerta. Por un segundo, pensé tal vez, pero era Kai, la vecina, trayendo un recipiente de sopa de lentejas y preguntando si había visto a su gato. Yo no lo había visto, pero la invité a entrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina y compartimos el pastel. Ella no preguntó por Carl, no preguntó por qué mis ojos se veían más pesados de lo normal. Solo dijo que el pastel estaba tan bueno que le hizo zumbar las rodillas. Nos reímos. Necesitaba esa risa más de lo que me di cuenta. Más tarde, después de que se fue, tomé una foto del estante en el pasillo. Yo y Carl, 1987. Tenía 8 años. Le faltaba un diente frontal. Sonriendo como si yo fuera el mundo entero. Miré a ese niño y susurré, te extraño. No al hombre,
sino al niño. Volteé la foto boca abajo. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué el sobre etiquetado legal. Dentro, mi testamento, mis directivas médicas, el poder notarial duradero que Carl había firmado 3 años atrás cuando tuve la caída, el que nunca siguió, nunca preguntó. Sostuve ese documento en mi regazo por mucho tiempo. Mañana volvería con Lena, pero esa noche me senté quieta en la oscuridad y me despedí de una versión de mi familia que solo existía en mi memoria. La oficina de Lena estaba en silencio a la mañana siguiente, un silencio suave, del tipo que te envuelve como una bufanda gruesa. Su escritorio estaba alineado con archivos cuidadosamente apilados, una taza que decía, leo contratos por diversión y un frasco de vidrio de mentas que nadie parecía tocar. Quiero empezar con el poder notarial, dije, colocando el documento frente a ella. Revócalo hoy. Ella me miró por encima del borde de sus gafas. ¿Estás segura, Mabel? Es un gran cambio. Estoy segura. Ella no preguntó por qué. Solo asintió y deslizó el papel hacia su lado del escritorio. Vamos a presentar la revocación hoy. La notariaré. Tendrá que firmar algunas cosas, pero lo haré fácil. Me recosté mientras ella imprimía los formularios. Mi corazón no se aceleró. No estaba temblando. Esto no era venganza. Esto era reparación. También quiero ajustar el testamento, dije. Eliminar a Carl como ejecutor. Eliminarlo por completo. Eso la hizo dudar. ¿Quiere excluirlo por completo? Asentí. Tiene una casa, un trabajo, una familia. No necesita lo que he ahorrado. Él ya ha dejado claro lo que valora. Ella no discutió. Simplemente abrió una plantilla limpia y comenzó a escribir. ¿Quién debería ocupar su lugar? No estoy segura todavía, admití, pero encontraré a alguien. Un profesional tal vez. Alguien que no me mire como si fuera un cabo suelto. Ella tomó nota. ¿Y la casa? La casa no va a nadie de la familia, dije. Véndala. Las ganancias deben ir a una causa que importe. ¿Alguna idea? Metí la mano en mi bolso y saqué un folleto desgastado. El refugio de mujeres en Greenway Avenue. Me quedé allí una vez hace mucho. Antes de que Carl naciera. Ella no dijo nada por un rato. Solo hizo clic en algunas casillas de su pantalla. Está muy clara sobre esto, dijo. He estado poco clara durante demasiado tiempo. Cuando los documentos estuvieron listos, firmé todo con trazos cuidadosos y deliberados. Ella los notarió, los grapó prolijamente y me entregó una copia de cada uno. Cuando me levanté para irme, ella me acompañó a la puerta. Si cambia de opinión sobre cualquier cosa, solo llame. No lo haré. El aire afuera se sentía más penetrante que antes. El sol estaba afuera, pero no importaba. Algunos días llevas tu propio clima. Me ajusté el abrigo y caminé lentamente de vuelta a mi coche. En casa, el teléfono parpadeaba. Un mensaje. Hola, mamá. Recibí tu correo de voz sobre cosas legales. No estoy seguro de qué está pasando. Jodie dijo que actuaste raro el fin de semana pasado. De todos modos, llámame. Ok, lo borré. Luego bloqueé el número. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero. El hombre era joven, educado. Reemplazó las cerraduras de las puertas delantera y trasera sin preguntar. Cuando me entregó las nuevas llaves, hice 4 copias. Una se quedó en mi bolso, una en una caja a prueba de fuego, una con Kai, la vecina, una para mi caja de seguridad. Dormí mejor esa noche, sin sueños, solo descanso. El sábado por la mañana llegó con olor a lluvia, no del tipo dramático, solo esa humedad suave y metálica que se asienta en los bordes de las cosas. Me puse mis botas y salí de todos modos. El jardín no había sido tocado en semanas, y las caléndulas se inclinaban como hombros cansados. Las podé lentamente, metódicamente. Las tijeras en mi mano se sintieron como control. Al mediodía, conduje hasta First Mutual Credit Union. La sucursal estaba más tranquila de lo que recordaba, sin largas colas, solo el zumbido bajo de las impresoras y la charla educada de las voces de servicio al cliente.
Pedí un gerente. Salió una mujer llamada Trina, enérgica pero amable, y me llevó a su oficina con paredes de cristal. Me gustaría revisar todos los usuarios autorizados en mis cuentas, dije. Ella sacó la pantalla. Tiene un cofirmante y un titular de tarjeta autorizado en la lista. Carl J. Hemsworth, ¿es su hijo? Solía serlo. Ella dudó. ¿Le gustaría eliminarlo? Me gustaría borrarlo. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Completamente? Sir, eliminar el acceso, cancelar la tarjeta, reemitir todo solo a mi nombre, y me gustaría establecer nuevas preguntas de seguridad, cambiar el inicio de sesión en línea y bloquear la cuenta hasta que venga personalmente. Ella asintió y comenzó a escribir. Mientras trabajaba, me quedé mirando la planta de su escritorio, un potos, sus hojas brillantes y en forma de corazón, colgando suavemente hacia el suelo. Yo solía tener uno igual en la habitación de Carl. Una vez intentó comerse la tierra. Me reí tanto que casi dejó caer la bolsa de pañales. Trina imprimió los cambios y me deslizó los papeles. Si desea configurar alertas o crear un fideicomiso, también podemos ayudarla con eso. Todavía no, dije. Todavía estoy construyendo la próxima versión de mi vida. Ella sonrió como si entendiera más de lo que dijo. Cuando salí del banco, no me sentí triunfante. Me sentí limpia. En casa, fui al armario del pasillo, el de las cajas de fotos, los manteles festivos y la colcha que nunca terminé. Saqué la caja de seguridad a prueba de fuego y la abrí. Dentro estaban mis documentos más importantes. La escritura de la casa, certificados de nacimiento, pólizas de seguro. Retiré el certificado de nacimiento de Carl, no para destruirlo, solo para separarlo. Lo puse en una carpeta etiquetada Historia y lo guardé en un cajón lejos de todo lo demás. Esa noche, abrí mi agenda de direcciones. Todavía tenía pestañas de los años 90, pequeños separadores de plástico que se habían amarillento con el tiempo. Pasé a la C y miré los nombres. Carl y Jodie, Ruby y Trent. Saqué un bolígrafo y tracé una sola línea sobre cada uno. Luego pasé a la L y escribí un nuevo nombre. Lena Moore, abogada, fideicomisos y patrimonio. Dormí con las ventanas abiertas esa noche, la lluvia haciendo una suave percusión en el techo, sin pesadillas, solo un saber tranquilo y constante. El domingo, Kai volvió a pasar, esta vez con muffins de plátano. Nos sentamos en la cocina y hablamos sobre el gato callejero que se había instalado bajo su porche. Lo llamamos Vernon sin ninguna buena razón. Se quedó hasta después del almuerzo. Después de que se fue, tomé el periódico del domingo y lo leí de principio a fin. Subrayé un anuncio de un pequeño apartamento en un complejo tranquilo en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, planta baja, lavadora y secadora incluidas. Justo lo suficiente. Lo recorté y lo puse en el frigorífico. No para ahora, sino para pronto. No estaba huyendo, me estaba preparando. Porque la próxima vez que alguien preguntara, ¿por qué sigue viva?, quería que la respuesta fuera clara para reclamar todo lo que regalé demasiado barato. El lunes, llamé al abogado de bienes raíces que Lena me recomendó, un hombre llamado Charles Lindell. Su voz era firme, baja, del tipo en la que confías incluso antes de ver los ojos detrás de ella. Le dije que quería hablar sobre cambios de título y transferencias de propiedad. Me dio una cita para el jueves. Mientras tanto, reuní todo, la escritura de la casa, los registros de impuestos a la propiedad, las facturas de reparación que había guardado durante 20 años, techo nuevo, plomería nueva, el horno que Carl había dicho que no valía la pena la inversión, pero que yo pagué de todos modos. Cada recibo era un hilo en la historia que querían olvidar. Hice copias limpias, etiqueté carpetas. Cuando terminé, mi mesa de comedor parecía la sala de guerra de una mujer que nadie había esperado que se resistiera. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Número bloqueado. Lo dejé ir al buzón de voz. Un momento después, la máquina contestó. Mabel, soy Jodie. Mira,
Realmente no entendemos qué está pasando. Carla ha estado tratando de llamar. Rubí ha estado preguntando por ti. Todos estamos preocupados. Por favor, llámanos. Apagué la máquina. La mentira se quedó en el aire como perfume viejo. Rubí no me había dicho una palabra en semanas, ni siquiera en mi cumpleaños, que llegó y se fue sin nada más que una notificación de Facebook. Dejó que decía: espero que tengas uno genial, debajo de una foto de su perro. Fue el mismo cumpleaños en el que me senté en mi cocina sola e hice un único cupcake para marcar el día. No estaban preocupados, estaban inquietos. Y hay una diferencia. El jueves, me puse mi cardigan azul marino, el de los botones de nácar que aún brillaban cuando los sostenía a la luz. Llegué a la oficina de Charles Lindell 20 minutos antes. Su recepcionista me ofreció café. Rechacé. Mis manos no necesitaban cafeína ese día. Charles fue amable de una manera tranquila e inteligente, el tipo de hombre que escucha más de lo que habla. Me gustó de inmediato. Quiero que la casa esté en un fideicomiso, dije una vez que estuvimos sentados. Nadie de mi familia tiene acceso, ni ahora, ni más tarde. Él asintió. Un fideicomiso en vida es sencillo. Usted será la fideicomisaria y la beneficiaria por ahora. Cuando fallezca, puede ir a donde usted elija. Quiero que se venda todo liquidado. Las ganancias van al refugio de mujeres Greenway en su totalidad. Él levantó una ceja. ¿Sin herencia familiar? No, él no presionó. Solo lo anotó. También quiero eliminar a Carl de todos y cada uno de los documentos donde pueda estar listado como beneficiario. Cuentas bancarias, seguros, poderes de atención médica, todo. Prepararé los documentos, dijo. Podemos notariarlos en la oficina. También necesitará actualizar su testamento para reflejar estos cambios. Ya empecé eso con mi abogada de patrimonio. Él sonrió. Una pequeña curva en la esquina de su boca. Entonces solo lo estamos haciendo oficial. Trabajamos durante casi 2 horas revisando cláusulas, firmando formularios, asignando contingencias. Él explicó todo con paciencia y precisión. Cuando terminamos, me entregó una carpeta delgada. Este es su paquete de fideicomiso, dijo. Guárdelo a salvo. Todo lo demás lo presentaremos esta semana. Le di las gracias y salí de la oficina, con una extraña sensación de solidez, como si mi columna vertebral volviera a tener peso real. De camino a casa, me detuve en la panadería de Main Street. No había estado en años. La chica detrás del mostrador era nueva. Me llamó señora y me dio una galleta gratis por ser encantadora. Compré una tarta de limón y me la comí en el coche, la luz del sol cálida en mis rodillas a través del parabrisas. En casa, me senté en el silencio y releí los documentos del fideicomiso. Mi nombre, mi firma, mis términos, sin lagunas, sin puntos débiles. Por primera vez en meses, tal vez años, no me sentí como alguien esperando ser elegida. Me había elegido a mí misma. Más tarde esa noche, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer, un coche se detuvo en mi entrada. Carl salió lentamente como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. No abrí la puerta. Llamó una vez, luego otra. Finalmente, gritó a través de la puerta: «Mamá, por favor». No sé qué está pasando. Me senté en el sofá, con las manos en el regazo. Cambiaste las cerraduras. Bloqueaste mi número. Solo quiero hablar. Sonaba menos enojado que inseguro, como alguien tratando de encontrar el mapa después de darse cuenta de que ya no tiene el bolígrafo. Solo dime qué está pasando. No respondí. Después de un rato, se fue. Esperé 10 minutos antes de levantarme. Lo observé por la ventana mientras salía lentamente en reversa, su rostro cansado detrás del volante. Luego volví a sentarme y me serví una taza de té. Azúcar, sin leche. Mi madre siempre decía, si no te escuchan suavemente, escucharán el silencio más fuerte. El jardín delantero no había estado tan ordenado en años. El viernes, recorté los setos, barrí el porche, incluso reemplacé la bombilla rota encima de la puerta.
no porque viniera alguien, sino porque me iría eventualmente, y quería que la casa supiera que no había dejado de importarme. No era culpa de la casa, había vivido en ella durante 43 años. Me mudé cuando Carl tenía 5, cuando su cosa favorita era alinear sus dinosaurios de juguete a lo largo del alféizar de la ventana y nombrarlos como compañeros de clase. Esta es Rebecca y esta es la señora Fulton. Había sido mi casa soñada una vez. 3 dormitorios, una amplia ventana delantera, un pequeño ático estrecho que convertí en un cuarto de costura. Pinté cada pared yo misma. Puse azulejos en el suelo de la cocina después de que Frank murió. Aprendí a reemplazar los filtros de canalones cuando los vecinos decían que debería esperar a que mi hijo ayudara. Dejé de esperar hace mucho tiempo. Esa tarde, caminé por cada habitación con un bloc de notas. En la habitación de invitados, una vieja cómoda que una vez le ofrecí a Carl y Hod cuando necesitaban muebles. Dijeron que estaba demasiado anticuada. En el pasillo, un punto de cruz enmarcado de mi hermana que decía, La paz vive aquí. Había estado colgado tanto tiempo que la pared detrás estaba más limpia que la pintura a su alrededor. En el dormitorio trasero, la antigua habitación de Carl, las cortinas seguían siendo las de los pequeños veleros. Había querido reemplazarlas hace años, pero algo siempre se interponía. El armario todavía guardaba una caja polvorienta de tarjetas de béisbol y una caja de zapatos etiquetada privado. No la abrí, en cambio. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. El manzano en el patio trasero estaba torcido ahora. El tiempo lo había tirado hacia la izquierda, pero aún así florecía cada primavera, desafiante, como si no supiera que estaba cansado. Me quedé allí durante casi una hora, recordándola. ¿Ves que Carl trepó a ese mismo árbol y se quedó atascado, gimiendo como una sirena hasta que salí descalza y furiosa, arrastrando la escalera detrás de mí? La forma en que me abrazó después, temblando con lágrimas residuales. No se lo digas a nadie, dijo, y nunca lo hice. Recordé la primera vez que llegó a casa con Jodie, la forma en que miró mi casa como si fuera un motel que aún no había sido reseñado. Es acogedor, había dicho. Recordé sostener a Rubí por primera vez, sus mejillas rojas y arrugadas. Carl había llorado ese día. Es perfecta, susurró. Recordé la Navidad en que Hod me dijo que no trajera comida porque los niños no comen cosas pasadas de moda. Y como traje un pastel de todos modos, Rubí nunca lo tocó. Trent dijo que sabía a jabón. Se rieron. Ese fue el año en que dejé de hornear para sus festivos. Pero nunca dejé de hornear. Escribí en mi bloc de notas, dejar las cortinas, llevar la colcha, en la cocina. Abrí el armario encima de la estufa, mi armario de repostería, todo aún en su lugar. Vainilla, canela, azúcar moreno, las pesadas tazas medidoras que Frank me compró para nuestro 10º aniversario. Las envolví con cuidado y las coloqué en una caja acolchada etiquetada guardar. Al día siguiente, llamé al complejo de apartamentos que había recortado del periódico. Una amable mujer llamada Teresa contestó, sí, todavía tenemos un apartamento de una habitación disponible, dijo. Planta baja, mucha luz, y es tranquilo, principalmente jubilados y maestros. ¿Permiten gatos? Sí, no tengo un gato, pero me gustó saber que podía. Programé una visita para el martes. Esa noche, me senté en el porche con una manta y una taza de té. La calle estaba inmóvil, unas pocas luces de porche enfrente, un carillón de viento tintineando débilmente en la casa de al lado. Pensé en todas las noches que me había sentado aquí esperando faros, pasos, que alguien recordara que yo existía, pero no esta noche. Esta noche solo estaba sentada, sin expectativas, sin hambre, solo yo en el aire fresco con mi nombre todavía mío y mi casa todavía en silencio. Pensé en Carl, no lo extrañaba, no exactamente, extrañaba la idea de él, el hijo que construía castillos de Lego en mi mesa de caf más tarde esa noche, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer.
Un coche se detuvo en mi entrada. Carl salió lentamente como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. No abrí la puerta. Llamó una vez, luego otra. Finalmente, gritó a través de la puerta: «Mamá, por favor». No sé qué está pasando. Me senté en el sofá, con las manos en el regazo. Cambiaste las cerraduras. Bloqueaste mi número. Solo quiero hablar. Sonaba menos enojado que inseguro, como alguien tratando de encontrar el mapa después de darse cuenta de que ya no tiene el bolígrafo. Solo dime qué está pasando. No respondí. Después de un rato, se fue. Esperé 10 minutos antes de levantarme. Lo observé por la ventana mientras salía lentamente en reversa, su rostro cansado detrás del volante. Luego volví a sentarme y me serví una taza de té. Azúcar, sin leche. Mi madre siempre decía: si no te escuchan suavemente, escucharán el silencio más fuerte. El jardín delantero no había estado tan ordenado en años. El viernes, recorté los setos, barrí el porche, incluso reemplacé la bombilla rota encima de la puerta, no porque viniera alguien, sino porque me iría eventualmente, y quería que la casa supiera que no había dejado de importarme. No era culpa de la casa, había vivido en ella durante 43 años. Me mudé cuando Carl tenía 5, cuando su cosa favorita era alinear sus dinosaurios de juguete a lo largo del alféizar de la ventana y nombrarlos como compañeros de clase. Esta es Rebecca y esta es la señora Fulton. Había sido mi casa soñada una vez. 3 dormitorios, una amplia ventana delantera, un pequeño ático estrecho que convertí en un cuarto de costura. Pinté cada pared yo misma. Puse azulejos en el suelo de la cocina después de que Frank murió. Aprendí a reemplazar los filtros de canalones cuando los vecinos decían que debería esperar a que mi hijo ayudara. Dejé de esperar hace mucho tiempo. Esa tarde, caminé por cada habitación con un bloc de notas. En la habitación de invitados, una vieja cómoda que una vez le ofrecí a Carl y Hod cuando necesitaban muebles. Dijeron que estaba demasiado anticuada. En el pasillo, un punto de cruz enmarcado de mi hermana que decía: «La paz vive aquí». Había estado colgado tanto tiempo que la pared detrás estaba más limpia que la pintura a su alrededor. En el dormitorio trasero, la antigua habitación de Carl, las cortinas seguían siendo las de los pequeños veleros. Había querido reemplazarlas hace años, pero algo siempre se interponía. El armario todavía guardaba una caja polvorienta de tarjetas de béisbol y una caja de zapatos etiquetada privado. No la abrí, en cambio. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. El manzano en el patio trasero estaba torcido ahora. El tiempo lo había tirado hacia la izquierda, pero aún así florecía cada primavera, desafiante, como si no supiera que estaba cansado. Me quedé allí durante casi una hora, recordando la vez que Carl trepó a ese mismo árbol y se quedó atascado, gimiendo como una sirena hasta que salí descalza y furiosa, arrastrando la escalera detrás de mí. La forma en que me abrazó después, temblando con lágrimas residuales. «No se lo digas a nadie», dijo. Y nunca lo hice. Recordé la primera vez que llegó a casa con Jodie, la forma en que miró mi casa como si fuera un motel que aún no había sido reseñado. «Es acogedor», había dicho. Recordé sostener a Rubí por primera vez, sus mejillas rojas y arrugadas. Carl había llorado ese día. «Es perfecta», susurró. Recordé la Navidad en que Hod me dijo que no trajera comida porque los niños no comen cosas pasadas de moda. Y como traje un pastel de todos modos. Rubí nunca lo tocó. Trent dijo que sabía a jabón. Se rieron. Ese fue el año en que dejé de hornear para sus festivos. Pero nunca dejé de hornear. Escribí en mi bloc de notas. Dejar las cortinas. Llevar la colcha. En la cocina. Abrí el armario encima de la estufa. Mi armario de repostería. Todo aún en su lugar. Vainilla, canela, azúcar moreno. Las pesadas tazas medidoras que Frank me compró para nuestro 10º aniversario. Las envolví con cuidado y las coloqué en una caja acolchada etiquetada «Guardar».